Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a el escritor y poeta Homero Aridgis. Homero Aridgis, que bueno, además de todo es presidente de un organismo muy importante que es el Grupo de los 100. Está en este estudio y te aprecio mucho, Homero, que estés aquí. Muchísimas gracias. Porque estamos frente a un gran asunto que involucra a tres países, los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y no es el TLC. No es estrictamente el TLC, pero ahora que viene la cumbre de los tres mandatarios de los tres países en Toluca, Estado de México, este 19 y 20 de febrero, es que un muy importante grupo de personalidades a nivel internacional, grandes personajes que ya comentaremos algunos de ellos en México y el mundo, se están manifestando para que los tres países, que los tres mandatarios de los tres países den una respuesta específica a un asunto específico que se le plantea. Tiene que ver con la mariposa monarca, tiene que ver con esta hermosa mariposa, pues en cierto sentido símbolo del TLC, el gran elemento que identifica a los tres países por la ruta migratoria de la mariposa monarca. Homero Aridgis, ustedes a través de una carta que el Grupo de los 100 internacional y organizaciones asociadas a este tema le están planteando a Enrique Peña Nieto, a Barack Obama y a Stephen Harper. Están ustedes diciendo que hay una disminución muy importante de la migración de las mariposas monarca en América del Norte y están ofreciendo información científica muy clara respecto a lo que está ocurriendo con la mariposa monarca y la planta de la mariposa. El documento ha sido entregado, nos has dicho, a los representantes de los tres países y ustedes, y ya me contarás las firmas y los que están avalando este mensaje, están haciendo un llamado de alerta. Sí, claro. Cuéntame, Homero, de todo esto. Bueno, nos encontramos en un estado de emergencia porque las cifras de población de la mariposa monarca en esta temporada 2013-2014, que se dieron a conocer hace unas semanas, son muy alarmantes. Es la población más baja en la historia de la mariposa monarca, en su presencia en México, en su hábitat hibernal. De 7 sitios que se visitaron, nada más hay unas cuantas en un santuario, que es el Rosario, pero en los otros no hay nada. Digo, ya ha sido una especie de descenso gradual de la población. Pero nunca tan grave como el último. Nunca. Estamos al borde de que desaparezca el fenómeno migratorio de la mariposa monarca, porque los campos de cultivo de soya y de maíz en los Estados Unidos, en el Medio Oeste, están usando unos herbicidas que matan la planta algodoncillo, que es esencial para la vida de la mariposa monarca, porque en su ruta migratoria no se alimentan más que de esta planta en su camino hacia México. Entonces salen de... El algodoncillo. El algodoncillo es la planta esencial para su vida. Allí ponen sus larvas y allí sale la oruga y ahí se convierte en mariposa. Esta ruta de la mariposa monarca que viene de Canadá, pasa por Estados Unidos y llega a México, ¿cómo se da en términos de en qué momento se alimenta, en qué lugar está esta planta? Cuéntanos de eso. La mariposa monarca suele salir de Ontario, Canadá, como a comienzos de septiembre. Es una larga ruta migratoria de miles de kilómetros, más de 4,000 kilómetros. Es una épica de la sobrevivencia porque atraviesa tormentas, nevadas, vientos, todo tipo de tribulaciones y llega a los santuarios de Michoacán y del Estado de México. Sale de Ontario, pasa por Estados Unidos. Sí, por las montañas rocallosas, por el Medio Oeste. Hay las rutas migratorias, hay varias trayectorias. Pero atravesando Estados Unidos. Estados Unidos es como, digamos, en un organismo, la columna vertebral de la ruta migratoria, es esencial. Y si en Estados Unidos se están usando en los campos de cultivo del maíz y el soya genéticamente modificados, herbicidas que matan el algodoncillo, están matando a la mariposa monarca. Salen de Ontario,
pasan por Estados Unidos y llegan a México. Sí. En México dices no comen. Sí, exactamente. Exactamente, es en la zona de los Estados Unidos, en su paso por los Estados Unidos, que es que se topan con esta planta de algodoncillo. Exactamente. Que es ahí donde suceden qué cosas. Exactamente. Bueno, allí se están muriendo. Porque, bueno, allí... Muriendo la planta. La planta. Y al morirse la planta, muere la mariposa. O no se reproduce. No se reproduce. Porque... Ahí en Estados Unidos se alimenta y reproduce. En Estados Unidos. O sea, la planta que está en Estados Unidos es la planta donde se reproduce y se alimenta. Exactamente, o sea, allí deja sus huevecillos. Que si el herbicida mata como está matando a esa planta, es que disminuye dramáticamente la propia migración de la mariposa monarca. Por eso el llamado de ustedes a los 3 países es hagan algo porque está extinguiéndose la migración y la existencia de la mariposa monarca. Exactamente. ¿Qué zona de los Estados Unidos y qué tipo de cultivos y qué tipo de herbicida es el que se utiliza en ese pedazo de la ruta migratoria? Bueno, mira, está en el medio oeste, hay varios estados, también en Canadá, en algunos estados de Canadá, se produce maíz y soya genéticamente modificado y también se usan los herbicidas. Entonces, en la ruta por Estados Unidos, ahorita el problema es en el medio oeste, varios estados. Entonces, nosotros los que están usando el herbicida. Homero, ¿qué tipo de cultivo es el que se está desarrollando? Maíz y soya. Maíz, ¿tienes el nombre del herbicida que se utiliza? Sí, Roundup Ready. Sí, pero está compuesto por glisofatos. Es esto, aquí este es el glisofatos. Son cultivos, lo que los científicos están mostrando con estas gráficas y esta información, es que en los enormes cultivos de maíz, ¿maíz transgénico? Sí, genéticamente modificado. Son las semillas, son cultivos agrícolas que usan genéticamente modificado. La planta algodoncillo está dentro de los cultivos, alrededor de los cultivos. Crece entre ellos. Y la mariposa va a esas plantas. Exactamente. Entre los cultivos de maíz y las plantas. El herbicida mata a esa planta. Mata toda la vegetación que no sea maíz y soya. Y ahí se está colocando el foco de atención de ustedes como ambientalistas, como premios Nobel, como grandes personajes que están en estas largas firmas, estas firmas muy poderosas que le están diciendo a los 3 presidentes hagan algo. Exactamente. ¿Proponen algo en específico? Porque estamos hablando, desde luego, de grandes intereses, de grandes, hectáreas que se cultivan. Grandes extensiones. Grandes extensiones. Y dicen ustedes, tienen que hacer algo para que esa planta sobreviva. Vaya dificultad. Homero, Aridgis, déjame hacer una pausa y te pregunto si los que firman esta carta a los 3 presidentes les están planteando algo en específico que hacer. Volvemos. Estamos en la parte, Homero Aridgis, en donde te preguntó sobre el contenido de esta carta. Hay, desde luego, nombres que ya me contarás en la parte final del programa, muy respetables, muy poderosos por su significado, que están suscribiendo este documento del mensaje a los 3 presidentes. Y entonces te pido que me cuentes el contenido esencial del mensaje, donde no solo están diciendo que disminuye la migración de mariposas, sino que científicos lo demuestran, la baja de la migración, y están planteándole ¿qué? La propuesta viable, estudiada por todos los científicos y que conoce la problemática de los campos de cultivo, de los herbicidas y de todo, es que los 3 presidentes, y que la propuesta de México aquí encabece Peña Nieto la iniciativa, sea que se establezca un corredor ecológico en esos campos donde solamente se plante algodoncillo, para que la mariposa monarca en esa ruta migratoria llegue donde está. Y son los lugares donde los científicos han establecido que se detiene para alimentarse en las zonas rurales. Entonces se está proponiendo que, por ejemplo, en las cunetas de las carreteras, en los ingleses dicen roadsides, que están esas cunetas, a veces crece el algodoncillo, y luego en partes donde no se cultiva nada se planten algodoncillo, pero también crear un corredor ecológico.
y esa es una solución. Lo único es que le pediría a los granjeros, a los agricultores americanos, que colaboren, que no usen sustancias tóxicas contra el algodoncillo, que no lo maten. Es decir, que respeten ese corredor, que es lo mínimo que pueden hacer. No nos estamos metiendo en los negocios de ellos. En esta propuesta viable de cómo no matar a la mariposa monarca, pues sí, es efectivamente no matar a su planta. Exactamente. Y no matar a su planta sin ponerse a pelear con el gigante. Es decirle, gigante, déjame pasar, o haz tú lo necesario para que haya un corredor ecológico de puro algodoncillo donde puede ir la mariposa monarca. Exactamente. Tienes ahí, no sé si está en el documento y tú tengas el dato, ¿qué extensión ocuparía ese corredor ecológico? Pues tendría que ser establecido de acuerdo, una vez que lo prueben. Nosotros podríamos pedirle a la Comisión Ambiental del TLC que se ponga a trabajar, porque desde que se estableció el TLC... ¿Hay esa comisión? Sí, no existe. Sería un gran tema para la Comisión del TLC, el símbolo del TLC, la mariposa monarca. Que se pongan a trabajar con los científicos, exactamente los lugares donde acorde científicamente, donde se detiene en todo esto para poder hacerlo sustentable, que esos corredores se respete y sea estratégico también en los lugares donde llega la mariposa. Tendría que ser establecido también de acuerdo con los granjeros, donde se puede establecer los corredores, donde se puede, que no les perturbe sus llamados cultivos y también tengan la capacidad de respetarlos. Y también aún aprovechar las laderas, las cunetas, para que se crezca esa planta. Y lo vemos muy factible porque es relativamente fácil. Nada mal, sí. Sí, nada más Estados Unidos, como además subsidia al gobierno americano a esos agricultores para el uso del herbicida. ¿Podría pedirles ese favor? Sí, decir, mire... Bueno, no favor, tendría que ser algo establecido para que sea viable y consistente. Sí, decirles, nosotros estamos subsidiándolos a ustedes en los herbicidas, en los cultivos, respeten el algodoncillo. Te pregunto, la carta dirigida, que está aquí, la carta a Enrique Peña Nieto, a Barack Obama, a Stephen Harper, 14 de febrero de 2014, que es hoy. Se entregó ya a las 3 sedes diplomáticas. ¿A quién se le han dado en mano? Al ministro del Medio Ambiente de México, Juan José Guerra. Yo mismo se lo entregué ayer. Ayer se entregó en la Embajada de Canadá y en la Embajada de Estados Unidos. Entonces, las reacciones de las embajadas fue muy positiva, optimistas en un grado, y yo les dije, bueno, yo creo que de estos 3 mandatarios que tienen una agenda muy cargada de narcotráfico, inmigración y todo ese tipo de cosas, business, pueden tener un apartado para tratar el tema de la mariposa monarca, cumplir con sus ciudadanos, porque según nos dijeron, los canadienses estaban muy alarmados porque no habían llegado mariposas el año pasado. En Estados Unidos están muy alarmados, entonces hay una población que venera a la mariposa monarca, porque formó parte de mi cultura de niño, y también para ellos, porque los han visto pasar, las han buscado, hay hasta fiestas. ¿Tú has hecho poemas? Exactamente. ¿Tus primeros poemas? Sí, mis primeros poemas. ¿Tú eres de Michoacán? De Michoacán, desde 67. Yo cuando estaba en la escuela íbamos cada año a ver la mariposa monarca. Forma parte de mi memoria de niño. Y del país entero. Y del país entero. Entonces es casi un lugar de peregrinaje. También hay santuario, también hay una economía de ecoturismo, los santuarios en México, donde miles de personas visitan los santuarios cada año. Dime una cosa, Homero, hace ratito dijiste que el drama mayor, el sentido de alerta, de alarma, es que se hizo una revisión de 7 sitios. El último reporte 2013-2014, lo que va, es la revisión en 7 sitios, en el caso mexicano. Sí. Y 7 sitios en donde encontraron ¿qué? Pues no encontraron mariposas. ¿Nada? Por ejemplo, en mi pueblo, Contepec, no, en el cerro no llegó. En muchos santuarios no llegó. En el único que se encontraron una población muy escasa fue en el Rosario, pero unos cuantos árboles. Entonces, yo acostumbrado a ver en mi infancia millones de mariposas en el aire, en el cielo, un espectáculo casi de música, del movimiento, de toda esa cosa, ahora pues es una tragedia porque es casi ha desaparecido en mi pueblo.
Y fíjate, Homero Aridgis, hay que decir que la cumbre del TLC, que viene perfecto para mandar este mensaje a los tres presidentes, Obama, Harper y Peña Nieto, bueno, al presidente, a los dos presidentes y el primer ministro, precisamente en Toluca. Sí, en Toluca. Que, a ver, cuéntame, esta zona del Estado de México, que es parte de donde llega ya en la parte final de la ruta migratoria, pues sería buenísimo que los presidentes se dieran una vuelta por donde debería estar la mariposa monarca. Yo creo que sería muy bueno. Si no se dan la vuelta, van a estar claro. en una zona muy cercana a esta parte de la llegada a México de las mariposas monarcas. Sí, nosotros, mira, nosotros compartimos Toluca. Cerro, no, pero más cerca. Van a estar en Toluca los presidentes. Mi pueblo está, el otro lado está Tlacomulco, es decir, el centro político de México actualmente, y del otro lado está el centro... ¿La capital política de México? Y la capital ecológica en este momento, todos los cerros de Michoacán. Entonces compartimos, nos separa un cerro, pero ese cerro no debe ser un obstáculo, sino más bien un lugar de coincidencia, y que el presidente Peña Nieto proponga, es nuestro sentimiento de todos los que firman, que la pelota está del lado de México. En el caso mexicano entregaste la carta al secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra. ¿Qué dijo? Bueno, que se le iba a entregar al presidente ayer mismo. En mano directa. Sí, me dijo. Sí, esto fue, y ahora vamos a esperar cómo reacciona, cómo meten el tema de la mariposa monarca en la agenda del TLC. Homero Aridgis, permíteme hacer una pausa, entramos en la parte final. Me gustaría que compartieras con nuestro auditorio en CNN algunos de las personalidades y personajes y organizaciones que son intelectuales, científicos de México, de Estados Unidos, de Canadá, de otros países, convocados por el Grupo de los 100, que están pidiendo a los líderes de los países del Tratado de Libre Comercio, como has dicho, que se tomen medidas específicas para salvar. No es otra cosa que salvar a la mariposa monarca. Después de la pausa, cuéntanos de algunos de estos nombres científicos, premios Nobel, en fin, lo que aquí vas a contarnos después de la pausa. Muy bien. Homero Aridgis, bueno, hemos escuchado con mucho interés el planteamiento que haces tú y todas estas personas que están firmando este documento entregado ya a las representaciones de los tres países de América del Norte sobre el tema de la mariposa monarca. Creo que vale la pena cerrar el programa una vez que hemos entendido que están planteando una problemática que está acabando con la mariposa monarca y que están ofreciendo una salida viable, inteligente, en el marco de lo que has explicado que tiene que ser salvar la planta de la mariposa para salvar a la propia mariposa. ¿Quiénes suscriben esto a los tres presidentes? Bueno, mira, hemos tenido una respuesta abrumadora de simpatía, de preocupación por el destino de la mariposa monarca. Recibimos desde la solidaridad de dos premios Nobel, Orhan Pamuk, el Premio Nobel de Literatura de Turquía, Tomás Transtromer, miembros de la Academia Sueca, del Comité Nobel. Tenemos Sebastián Salgado, fotógrafo. Que acaba de cumplir 70 años. Felicidades. Sí. Y además acaba de publicar un libro que se llama Génesis, en el cual yo de inmediato se enteró y dice, mi solidaridad con esto, porque es su firma. Luego tenemos de Estados Unidos Paul Auster, tenemos Robert F. Kennedy Jr., Junot Díaz, hasta las tribus americanas de los First Nation, o pueblos originarios, se han sumado porque también tienen cultura de la mariposa monarca. De Canadá, Margaret Atwood, Jean Martel, el autor del libro de Pi, que ganó varios Oros. También Michael Ondaatje, el autor del libro de Paciente Inglés, que también ganó varios Oscars de la película. Luego también hasta pintores como Pierre Lechinsky del Grupo Cobra. Tenemos hasta la parlamentaria de la India, la señora Gandhi. Y de México tenemos Elena Poniatowska, tenemos a Juan Villoro, a Hugo Gutiérrez Vega, Juan Pablo Rulfo, muchos pintores que han suscrito esta carta. Casi está la nómina de la cultura mexicana. Y pues estamos en esa espera de que realmente los jefes de Estado reaccionen, porque
realmente el destino de la mariposa monarca esté en sus manos. Y es un esfuerzo mínimo, pero de buena voluntad, con su ciudadanía. No es solamente el mundo de los negocios y de los grandes intereses, sino aquí está lo que aman los niños de México, de Canadá, de Estados Unidos. Ha habido una cultura de la mariposa monarca que han hecho películas en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, salen libros continuamente. Entonces están ellos ante la disyuntiva de cumplir con su población, los tres jefes de Estado. Digo, yo creo que es un lugar de peregrinaje y la mariposa monarca es un símbolo de la vida. De los tres países. De los tres países y de la vida. Y de la vida, desde luego. Sí. Clarísimo el mensaje a los tres presidentes que se reunirán en estos días en México, y desde luego la puerta está abierta para que puedan tomar esta decisión, una decisión específica y concreta que ustedes proponen, o si se les ocurre otra cosa, ya la tendrán que comunicar, pero por lo pronto hay una alternativa viable que es muy interesante que ustedes proponen. Vamos a seguir de cerca, desde luego, lo que venga, que no es otra cosa más que esperar la respuesta de los gobiernos a todas estas personas que han enviado esta carta, que ha sido entregada ya a las tres representaciones de los tres países de América del Norte, y bueno, desde luego ver si en la misma cumbre puedan pronunciarse sobre un tema de este calibre. Ojalá. Sí, porque la situación es ahora o nunca. Y además, qué mejor que en el marco de una cumbre del TLC, en donde, como nos acabas de decir, hay un espacio para el medio ambiente. Exactamente, y 20 años después. No muy referido, por cierto, pero es tiempo de que lo hagan, ¿no? Exactamente, sí. Pues, Homero Aridgis, te aprecio mucho que hayas compartido con el auditorio desde la problemática de la mariposa monarca, el sentido de alerta, de alarma que hay respecto a su desaparición si no se hace algo al respecto de lo que has dicho, y esto que tiene un alto significado político y social, que es el documento que han entregado, y estaremos a la espera de las respuestas formales de los mandatarios y de los países frente a lo que han dicho todas estas personas que suscriben este documento que habla de la disminución de la migración de mariposas monarca en América del Norte. Homero Aridgis, gracias por estar aquí para contarlo. Muchísimas gracias, Carmen, por darnos este espacio. Al contrario, a ti, y seguiremos muy de cerca el tema para ver cómo termina. Esperemos que bien, a favor de la vida y de la mariposa monarca. Espléndido. Gracias, Homero, por esta conversación, y gracias a usted que nos permitió estar con usted en este programa. Lo esperamos la próxima ocasión, siguiendo de cerca lo que pues en México ocurrirá en Toluca, Estado de México, en estos días. Gracias y hasta la próxima. Poco más de 47% disminuyó el número de mariposas monarca en México. Esto lo informó hoy el Fondo Mundial para la Naturaleza. Las razones para la dramática disminución de la migración de este insecto que recorre miles de kilómetros entre Canadá, Estados Unidos y México son compartidas por cambios en la actividad agrícola y la urbanización en los países del norte, así como la acelerada deforestación en los bosques de Michoacán y del Estado de México, a donde llegan a reproducirse durante el invierno.